Esto, antes de comenzar, voy a leer un currículum de Pepa Caro. Para mí será siempre Pepa Caro. Pepa Caro, gaditana, nacida en Arcos en el año 61, es licenciada en Historia General por la Universidad de Cádiz. Fue finalista del Premio El Caraván de Poesía en el año 1963 y por esta fecha inicia su trayectoria literaria junto al grupo Calima. El grupo publica sus hojas de poesía en 1967, un proyecto editorial que pretendía dar a conocer en números monográficos los trabajos de cada uno de los miembros del grupo. Desde entonces colabora y publica poemas en diversas revistas literarias e interviene en numerosas lecturas poéticas. En 1968 el Ayuntamiento de Arcos le publica un cuaderno de poesía. Durante algunos años es colaboradora de prensa, escribe una guía turística de Arcos, un guión para un vídeo promocional de Arcos y participa en diferentes encuentros de poesía. En el año 1993, el Seminario de Profesores a la Diversión por la Lectura le publica el cuaderno Desordenada Rutina y en 1995 la editorial Torremozas de Madrid publica una selección de sus poemas en la antología Voces Nuevas. En julio de 1996 recita sus poetas últimos en el Palacio Provincial de la Diputación Gaditana junto a Antonio Hernández y Manuel Ríos Ruiz dentro del ciclo Poesía Atlántica. En 1997, el aura de literatura José Cadalso de San Roque le publica un cuaderno de poesía bajo el título de Primeros Poemas, con prólogo de Juan José Tellez. En octubre de 1996, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo, la nombra delegada provincial de Cultura. En esos años, sin dejar de escribir poesía, renunció voluntariamente a hacer lectura pública o a publicar sus libros. Su paisano y poeta Pedro Sevilla, a quien yo tenía invitado hoy, pero se encuentra en el extranjero, miembro del grupo literario Calima, con quien comparte amistad y una misma pasión por el poeta Julio Mariscal, dice de ella en el prólogo a su cuaderno Desordenada Rutina. Estamos ante una poesía sensible y moderna, ante una prosa elegante y serena como pocas. Juan José Tellez, en su prólogo Ave del Paraíso, para sus primeros poemas dice: tal vez su edén privado sea el de aquella niña venida de un pueblo que en sus versos suena a veces a nombres arábigo-andaluces y otras veces a eco de Julio Mariscal, en el mejor sentido de la palabra. Eco y en el único de las palabras de Julio Mariscal, en la poesía de Pepa Caro hay una perpetua sensación de nostalgia. Enrique Montiel afirma: si buscamos un factor común en la poesía de Pepa Caro, nos encontramos un pueblo con murallas e iglesias, árboles, sequía, lluvias, pájaros, flores, melancolía y dolores, un balcón abierto, un lecho de amor y de sueño, de ilusiones y esperanza, la infancia cristalizada en un paraíso que se aleja y una visión de invierno interior, ese drama sin el cual no puede florecer ni la poesía ni la literatura. En el año 2000 publica un cuento de Navidad en el libro Luces de Navidad junto a 30 escritores más. ¿Todos de Arcos? No, eran de Cádiz. De la provincia. En diciembre de 2002 publica su libro Con todo el invierno dentro, en los cuadernos de Sandúa, en Córdoba, y colabora en la nostalgia lírica en memoria de Julio Mariscal junto a otros poetas, colección Torre Tavira. Ha sido alcaldesa de Arcos del año 2003 al 2011 y fue ella la que inauguró este centro. En el año 2004 colabora junto a un grupo de mujeres poetas de Cádiz en el libro El placer de la escritura o Nuevo retablo de Maese Pedro, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Poesía Piedra del Molino desde su creación. En 2010 participa con una conferencia en la Jornada de Flamenco en Córdoba junto a los poetas Antonio Hernández y Félix Grande y el cantador flamenco Fosforito. Era el primer encuentro de poesía, tradición y flamenco en la ciudad de Cabra. Ese mismo año 2010 publica su libro Las calles de la lluvia en Madrid en la editorial Calambur.
Estos últimos años ha participado en el libro de poesía publicado por Cuadernos de Roldán, Sevilla, junto a otros autores dedicados a Arcos de la Frontera y en otros proyectos de publicaciones junto a diversos poetas y escritores. Ha escrito un relato largo en poesía titulado El exilio de Zainá. Ha publicado muchas obras y está preparando nuevos libros de prosa y de poesía. La verdad que yo no sabía tantas cosas de Pepa, de verdad. Y esperamos que siga escribiendo más aún para deleite de los que desgraciadamente no leemos tanto y de los que puedan leer. Gracias por vuestra presencia y cedo la palabra a Pepa. Muchas gracias. Pues buenas tardes otra vez a todas y a todos, y encantada de venir por primera vez al centro de día después de sufrir tanto con este centro hasta que conseguimos inaugurarlo. Y a partir de ahí no he venido nunca, sé que es la primera vez que vengo y me alegra ver que tiene dinamismo, que hay personas que trabajan, que lo quieren y que lo disfrutan también, que es lo importante. Sea un centro de reunión de todas las personas de Arcos que así lo quieren. Yo voy a hablar de un personaje de Arcos que se llama Pedro José Moreno Rodríguez, un hombre que fue ministro de Gracia y Justicia y algunas cosas más, pero quiero contaros un poco la vida de este hombre, cómo fue, sus avatares, su parte buena, su parte mala también, porque es verdad que cuando se trabaja de cara al público siempre hay alegrías, pero también hay disgustos. Y él pues también lo sufrió y lo sintió en su propia carne, en su propio pensamiento. Os voy a pasar esta foto porque como no me imagino que no lo conocéis, para que la podáis ver. Este es el personaje del que voy a hablar. Lo podéis ir viendo. Que era hasta guapo el muchacho, no era ni feo. Bien. ¿Eh? Ah, pues no sabía. Bueno, después cuando termine, si queréis preguntar algo, pues encantada de poder propiciar un coloquio con ustedes. Decía un filósofo, Stefan Zweig, escritor europeo y humanista, que no se conoce la parte más íntima y oculta de un pueblo o de una ciudad a través de los libros, ni siquiera a través de paseos incansables, sino única y exclusivamente a través de sus mejores hombres. Y esta cita me sirve para hacer una reflexión que no pocas veces alguno se habrá hecho. ¿Por qué tenemos la memoria tan corta para recordar a personas que han formado parte de nuestro pasado? Paseamos por nuestro pueblo y conocemos los nombres de sus calles, pero no nos dicen nada. No sabemos quiénes son los muchos hombres y las pocas mujeres que han merecido el honor de tal reconocimiento público por parte de nuestros paisanos. Nuestro historiador local, Miguel Mancheño, quiso en su día aportar su granito de arena escribiendo no solo la historia de nuestra ciudad, también la de sus hombres más ilustres. Aunque Mancheño vivía en el siglo XIX, se publicaba y se pagaba él mismo sus libros y regalaba los ejemplares a sus amigos, con lo que la difusión de todos esos escritos era muy escasa y estaba destinada a un público que sabía leer y entendía lo que leía. Es decir, estamos hablando de una escasa minoría en un pueblo, entonces, del que Mancheño se quejaba porque había más tabernas que habitantes, dicho exageradamente, y pocos centros de enseñanza o biblioteca. El caso es que el legado de Mancheño
no quedó relegado al olvido absoluto porque otros arcenses siguieron su obra, la ampliaron y la actualizaron para nosotros, como es el caso de los hermanos José y Jesús de las Cuevas y posteriormente Manuel Pérez Regordán. Quizás deberíamos hacer un alto en la obra de Pérez Regordán, porque gracias a él, a su entusiasmo por la historiografía local y a la difusión que le dio a través de artículos coleccionables como, os acordaréis, Las calles de Arcos, sus conferencias en colegios e institutos y sus numerosos estudios, hizo posible la cercanía y la curiosidad de muchos arcenses hacia su propio pasado histórico. Con todo, la mayoría de los arcenses no parece tener demasiado interés en desentrañar. ¿Esa puerta se puede cerrar? Ah, que no hay puerta. Uf, qué ruidazo. ¿Quiénes eran esos ilustres paisanos que llenan con sus nombres el callejero local? Pero yo hoy os quiero hablar de un hombre y de su trayectoria, porque quizás en la vida las experiencias personales, esos granitos de arena en la gran nebulosa histórica, resultan más evocadores y convincentes que todo un tratado general. Este hombre se llamaba Pedro José Moreno Rodríguez y nació en el año 1839 en Arcos, en la calle Corredera. Era hijo de un médico de buena reputación y cierta fortuna que pudo proporcionarle una esmerada educación. Estudió interno en el Instituto de San Juan Bautista de Jerez de la Frontera y luego amplió sus conocimientos en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Derecho Civil y Canónico y en Administración, acabando su etapa de estudiante con 21 años. No era, como suele decirse, un empollón. Le gustaba divertirse, leer novelas y cuanto suelen hacer los jóvenes cuya pasión les empuja a conocer, experimentar e indagar, aunque a pesar de ello salía airoso de sus exámenes con notas sobresalientes. Su padre murió antes de terminar este joven Pedro su carrera y quedó bajo la tutela de un tío, hermano de su padre, un reputado abogado que, pese a su rudeza, tenía profundos conocimientos en derecho y durante muchos años fue un abogado muy solicitado tanto por los vecinos de Arcos como por los de los pueblos cercanos. Con su tío, el protagonista de nuestra historia, fue adquiriendo experiencia como abogado y comprendiendo los problemas que acuciaban a España en esos momentos, porque Pedro José Moreno tenía una mente abierta y no era ajeno a la realidad sociológica de su país ni tampoco a la de su pueblo. Con 25 años desempeñó el cargo de alcalde, demostrando iniciativa por la mejora de Arcos. Desde niño, dice Miguel Mancheño, fue partidario de las ideas democráticas, que aún eran bastante desconocidas y que él fue sembrando en su núcleo de jóvenes amigos que fueron contagiando su entusiasmo a un amplio número de la población. A la difusión de sus ideas democráticas contribuyó en gran medida sus artículos en un periódico que se publicaba en Cádiz, llamado Demócrata Andaluz. Sus escritos le ocasionaron persecuciones que pudo sortear estableciéndose en Málaga por algunos meses. En Arcos había logrado organizar el Partido Demócrata, del que era presidente de su comité. Tenemos que tener en cuenta, y esto voy a hacer un inciso, que en España en ese momento reinaba Isabel II, una reina que mostró una extremada ingratitud con los liberales, que la auparon al trono, dando el poder a los partidos más reaccionarios, partidos que temían el progreso y la Ilustración. El descontento generalizado con la reina trae como consecuencia el alzamiento que en Cádiz inician el general Topete y otros generales desterrados de Canarias. Las proclamas que se lanzan desde Cádiz gritan «Viva España con honra» y es el inicio de la llamada Revolución de 1868,
revolución más conocida como la Gloriosa, caracterizada por un desplazamiento a la izquierda de las ideologías y el protagonismo de los intelectuales y una serie de sacudidas revolucionarias donde intervienen tanto los militares como los políticos civiles. El desenlace de estos acontecimientos es la negativa del ejército isabelino a combatir a los insurgentes, es decir, el propio ejército se niega a ir contra el pueblo y entonces la reina tiene que abandonar el país. Se va a San Sebastián y de ahí abandona el país. Pedro José Moreno en esos momentos es aclamado en Arcos unánimemente como presidente de la Junta Local Revolucionaria y vocal de la Junta Provincial, cargo que conservó hasta que fue elegido diputado en las Cortes por la circunscripción de Jerez, que entonces era así. De la revolución, de aquella revolución que formaron los militares y los políticos civiles, pues emana un gobierno provisional que preside Serrano, el general Serrano. Está integrado por unionistas y por progresistas, que empiezan a preparar unas elecciones generales de las que surge un parlamento. Aquí es donde empieza el periplo de este hombre como un gran orador, porque él tenía un discurso que era muy aplaudido por la sencillez que tenía y por la modestia que transmitían sus palabras. Se relacionaba con hombres del momento, a los que les une una franca amistad, como Castelar, Salmerón, Sánchez Ruano, una serie de políticos de la época. Pero curiosamente muere Sánchez Ruano y queda vacante un puesto de diputado secretario. Entonces todos sus amigos, todas las personas que lo auparon a la política, pues lo llevaron a la mesa de presidencia y se aceptó su nombramiento. El Parlamento, que surge de estas elecciones, de las elecciones que acabo de mencionar, pues está compuesto de republicanos, carlistas, unionistas, progresistas, todos ellos muy influenciados por los demócratas. Y una de las acciones que el Parlamento decide para España es si va a ser monarquía o va a ser república. Pedro José Moreno, nuestro arcense, apoyaba a la república, así como a la separación de lo que era la Iglesia del Estado, el sufragio universal, el juicio por jurado, la abolición de la pena de muerte y demás bases fundamentales de la ideología democrática. Pero cuando se debate en el Parlamento decide que quieren que España sea una monarquía parlamentaria. Y empiezan a buscar a un rey para España. A ver, ese es el primer problema que se encuentran, a ver qué rey puede venir a España. Primero pensaron en el duque de Montpensier, que era cuñado de la anterior reina, de Isabel II. Después valoraron la posibilidad de contar con un príncipe alemán. En otro momento pensaron en un príncipe portugués. Y finalmente se decidió la Cámara por un príncipe italiano llamado Amadeo de Saboya. Algunos cronistas afirmaban que Amadeo de Saboya no carecía de dotes. Fue el primer rey cuyo nombramiento emanó del Parlamento, es decir, no fue impuesto, sino que fue elegido en un Parlamento democrático. Pero era un rey solitario, era impopular, a la gente no le gustaba porque era italiano. Y cuando ocurrió el asesinato del general Prim, que era el principal valedor de este rey, pues ya lo dejó sin apoyo. Se quedó este hombre sin apoyo, este rey. Se van alternando en el gobierno, lo habéis visto a veces también, incluso en películas, Sagasta, Serrano y Ruiz Zorrilla, es decir, los liberales y los conservadores se iban alternando en el gobierno. Pero ocurrió que, siendo presidente del Consejo de Ministros, Prácedes Mateo Sagasta, que os sonará el nombre de Sagasta, pues Pedro José Moreno en el Parlamento denuncia las corruptelas y los manejos electorales que había propiciado este ministro, Sagasta. Y él hizo que se produjera la caída de este político de su ministerio con un encendido discurso que pronuncia en las Cortes. Lo cita Mancheño: nuestro paisano fue el encargado de la acusación y pronunció un discurso que quedará siempre en la memoria de todos como una obra maestra de elocuencia parlamentaria
correcta argumentación, dignidad y mesura. Nos creemos que las corrupciones son de ahora, y fijaros que aquí también las había. También le tocó vivir un momento histórico cuando fue elegido para leer en el Congreso, en medio de un silencio expectante, la renuncia al trono de Amadeo de Saboya. Os podéis imaginar a nuestro alcense, que es el encargado de leer el discurso de despedida de este rey que se va de España porque en España no lo quieren, ¿no? En fin, a partir de ese momento se proclama la República tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya y le proponen al Pedro José Moreno, le proponen que ocupe la cartera de Fomento. Y él no la acepta, pero sí aceptó entrar en la subsecretaría de Gobernación, es decir, un cargo muy por debajo del que le habían ofrecido. Durante la presidencia de Salmerón, el panorama de España estaba muy agitado, porque era la época de los cantonalismos y en esa época tan difícil, Pedro José Moreno es cuando acepta la cartera de ministro de Gracia y Justicia. Fijaros si eran tiempos convulsos, que teníamos encima la guerra de Cuba y que había un radicalismo cantonal que propugnaba, por ejemplo, se levantaba una provincia y querían ellos ser como una autonomía, un estado autónomo, ¿no? Y a veces esas ocupaciones eran, en ambientes rurales, eran simples ocupaciones de tierras por braceros con una motivación exclusivamente social. Pero esto era en toda España, estos levantamientos, y fue una situación muy complicada para España. En Alcoy, por ejemplo, los obreros que estaban en huelga se adueñaron de la ciudad y hasta que fue asaltada por las tropas del general Velarde, pues estuvo ocupada por ellos. O sea, estos levantamientos plurales que hubo y de diversa intencionalidad, que sería muy complejo ahora analizar aquí, fueron minando las bases del régimen republicano. Sabéis que aquella primera república duró muy poquito tiempo. En los últimos tiempos de la república, ya con el gobierno provisional nuevamente de Sagasta, encontramos a nuestro alcense de director del periódico El Orden. Por poco tiempo, porque en Sagunto el general Martínez Campos se subleva e instaura la monarquía restaurada de Alfonso XII, que, como sabéis, era el hijo de Isabel II. Bueno, pues Moreno Rodríguez, cuando llega otra vez la monarquía, como él ha estado en la República, se tiene que ir y se refugia en Lisboa, donde permanece cerca de un año para volver ya en 1876 como candidato a la Diputación a Cortes por Arcos de la Frontera. Pero en ese momento se pretexta un fingido motín bajo la presión de la Fuerza Armada del Ejército que vino a imponerse en Cádiz para favorecer al candidato ministerial. Es decir, que le hicieron ahí una pequeña trampa para favorecer al candidato que el ministerio, que el gobierno de Alfonso XII quería, de tal manera que Moreno Rodríguez no pudo estar. Entonces él, en vista de las coacciones que le habían practicado, pues se retira. Y una vez más le vuelve a suceder con el gobierno de Sagasta, que es el político que, como sabéis, no le perdonó nunca la acusación que nuestro alcense le hizo, porque Sagasta había invertido 2 millones del dinero del Estado en manejos electorales, y eso fue lo que él denunció, y este nunca se lo iba a perdonar. Así que él vuelve a Madrid como periodista y dirige un periódico que se llama El Globo, y trabaja en su bufete de abogados, ya alejado de la política, pero reconocido por su partido como uno de sus mejores esperanzas. Mancheño, que llegó a conocerlo personalmente, lo retrata como un hombre instruido y ameno, al que perjudicaba su excesiva modestia, con profundos conocimientos de derecho y brillante oratoria. Dominaba la historia, la política, la economía, la literatura, la filosofía, etcétera, etcétera. Y culmina Mancheño diciendo que sus trabajos y proyectos llegarán a ser obras de consulta algún día, y se pregunta con tristeza: ¿quién sabe lo que en tiempos bonancibles haría para sacar a su desdichado pueblo
de la situación aflictiva y miserable en que hoy se encuentra. Dice Manuel Pérez Regordán que Pedro José Moreno dedicó sus últimos años a mantener a uno de los líderes de su partido, Emilio Castelar, en el exilio de Lisboa, y que con ello dilapidó su fortuna hipotecando cuantiosas fincas rústicas y urbanas en el término de Arcos. Este hombre, Pedro José Moreno Rodríguez, estaba casado con una valenciana, se llamaba Paz Alarcón y Cano Sandoval, y había fijado su residencia en Madrid, donde fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo el 23 de mayo de 1908. En ese momento, él desempeñaba el cargo de consejero de Estado. No tuvo hijos y tras el fallecimiento, su hermano Manuel, que era el que administraba el patrimonio común, acudió a Madrid a su entierro. Cuando leyeron el testamento encontraron una ingente cantidad de gravámenes que pendían sobre los inmuebles de Pedro José Moreno Rodríguez, porque todo lo había vendido o hipotecado. Dice también Regordán que su hermano, al llegar a un hotel en Córdoba, camino de vuelta del entierro, se suicidó de un tiro en la sien. Cuando entró una camarera, encontró bajo el vaso de agua una nota que decía: no culpen a nadie. Una de las casas que perteneció al ministro fue la de los Condes del Águila en la Cuesta de Belén, donde su esposa, Paz Alarcón, colocó un azulejo de la patrona de Valencia, Nuestra Señora de los Desamparados, que la habréis visto muchas veces cuando vais subiendo la Cuesta de Belén. Ese azulejo también fue colocado en distintas fachadas de las casas que tenía Pedro José Moreno Rodríguez, edificios que eran propiedad de él, como una casa en la calle Nueva, en Corredera, en la Almazara, que fue de Nazario Aguilar, y en otra de sus parientes en la calle de Ana Espinosa. En fin, que en todas las casas ella colocó el azulejo de la Virgen de los Desamparados. Ella también influyó en su marido para traer hasta Arcos a una comunidad de su tierra, que son las Hermanas de los Ancianos Desamparados, que se hicieron cargo del asilo de la Caridad. Manuel Pérez Regordán, que tuvo en sus manos el testamento de Pedro José Moreno, no se explicaba que en pocos años dilapidara un capital de unas 63 fincas entre rústicas y urbanas. 6 años antes del fallecimiento de este hombre, en mayo de 1902, el Ayuntamiento de Arcos acuerda dar su nombre a la calle Barranco San Miguel, por ser, según consta en el expediente, un jurisconsulto eminente, publicista distinguido, escritor insigne y modelo de virtudes cívicas, además de haber sido concejal en el ayuntamiento. Aquí no se cita como alcalde, aunque sí lo hace Mancheño y lo hacen los hermanos de las Cuevas. Fue diputado provincial, diputado a Cortes y ministro de Gracia y Justicia. Bueno, pues días después aparece una instancia suscrita por los curas asignados a la parroquia de Santa María, que no eran pocos en ese momento, y en su nombre dicen, y en nombre de todos los católicos, piden al ayuntamiento que sea revocado el acuerdo, y el ayuntamiento unánimemente retira la propuesta de ponerle una calle a este ministro. También el ministro envía él mismo un escrito pidiendo que se revoque el acuerdo. No sabemos si advertido del escrito que le habían mandado los curas al ayuntamiento, o bien por esa excesiva modestia de la que habla Mancheño. El ayuntamiento debió verse en ese momento en un buen apuro, porque tiene que nombrar a una comisión que dictamine y resuelva la situación que se ha creado. Por un lado no quieren enfrentarse a la Iglesia y por otro lado querían reconocer los méritos de este hombre. Y ya en sesión plenaria del 3 de junio acuerdan poner el nombre, fijaros qué contrariedad para este ministro, pusieron el nombre de la calle del Barranco precisamente a Prácedes Mateo Sagasta, precisamente a ese hombre al que él había denunciado por corrupto. Le ponen la calle precisamente a uno de los más encarnizados adversarios que tuvo él en vida, como ya he dicho, por haber denunciado estos desvíos de fondos públicos.
Y imagino también cómo debió de sentirse este arcense, que nadie es profeta en su tierra. Pedro José Moreno, que había estudiado Derecho Canónico, no era ningún ateo. Era un hombre de profundas raíces cristianas, y su esposa también. Pero a él no se le perdonó que defendiera la controvertida separación Iglesia-Estado, que en su momento de debate produjo un choque frontal entre el gobierno y la Iglesia Católica de entonces. El coraje moral yo creo que es el único heroísmo que no reclama víctimas ajenas, y estoy segura que Moreno Rodríguez no solo lo sabía porque había estudiado historia y había contribuido a hacer historia. También su experiencia le había hecho comprobar que la gran masa, me refiero a los colectivos de personas, inclinan siempre la balanza justo hacia donde se halla el centro de gravedad en cada momento. No fue fácil llegar hasta donde él llegó, y aunque dicen que lo difícil es marcharse, una vez más, dando ejemplo de dignidad, se volvió a sus ocupaciones con modestia, gastó su fortuna en un ejercicio de desprendimiento y solidaridad con quien fue su mentor político y su amigo Emilio Castelar, el político gaditano al que, por cierto, en 1905 en Cádiz le erigieron un monumento en la Plaza de Candelaria, con procesión cívica saliendo del salón de sesiones del ayuntamiento, con muchísimo protocolo, al que acudieron unas 8.000 personas, un acto que continuó en el Gran Teatro con discursos del alcalde, de Segismundo Moré, que era un político gaditano que vino expresamente de Madrid para ese homenaje. A nuestro ministro nadie le hizo eso. En época del alcalde Laureano Barrera Ruiz, se le dio su nombre por fin a una calle de Arcos. Es un callejón triste en la trasera de lo que fue el cine de carrera. Que sepamos, en Arcos nadie le tributó homenaje alguno. A nuestro político, a Pedro José Moreno, sencillamente se le relegó al olvido más injusto. Sirvan pues mis palabras para contribuir al menos a engrandecer su memoria. Muchas gracias.